Déjenme enlazarme hasta España con Julián Macías Tobar, activista contra las noticias falsas, contra la infodemia, amigo de Sin Censura, a quien saludamos con mucho gusto. Julián, a la distancia, un abrazo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí transmitiendo a través de Sin Censura la historia en vivo y en directo, mi querido Julián, con el voto del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ves desde España? ¿Cómo ves a este México que llega a esta jornada histórica desde España y con mucho ruido, hay que decirlo, en redes sociales, con muchas noticias falsas, con una guerra sucia impresionante? Pero bueno, al final el futuro está en las manos de los ciudadanos. Eso es lo que quiero pensar, Julián. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que si todo va sobre lo previsto, la jornada electoral se debe celebrar con total normalidad y si hacemos caso a las encuestas serias, bueno, pues por una amplia victoria de Claudia, veremos si se acercan más los resultados electorales a esas encuestas, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, o a esas que han estado difundiendo el Troll Center de Xochitl, donde le da varios puntos de ventaja a Xochitl. Yo creo que ha sido el contenido más compartido en las encuestas de Massive Caller y que, bueno, veremos, ¿no?, con los resultados electorales si realmente la victoria es de Xochitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum. Y yo te quería comentar dos cosas, por hacer un poco resumen o dos cosas con las que yo me quedaría. Es una positiva y realmente... López Obrador, por más que seguramente haya cosas que criticarle, obviamente, como a cualquier presidente del gobierno, quizás a lo mejor hablo de manera no muy objetiva, pero sí que es cierto que es un presidente histórico, ¿no? Me imagino que en México así lo entenderán, pero mi punto de vista es internacional y yo tengo que agradecerle al presidente que desde un puesto de responsabilidad ha enfrentado de cara y ha dado buena cuenta de un problema muy grave que no solamente existe en México, sino que existe a nivel internacional, que es el problema de la desinformación y del uso de bots o de una industria de la mentira que está financiada por organizaciones y personas y familias muy ricas, ¿no? Y seguramente haya sido el presidente del gobierno que en mayor número de ocasiones, o casi el único, podría decir que está hablando de esa red, Atlas Network, de esos enemigos de la democracia, ¿no?, que usan la mentira como principal herramienta y que creo yo que en una tarea de transparencia, no sé si ahí incluso he visto desde la oposición cómo se critica el tema de las mañaneras, que no deja de ser un espacio de rendición de cuentas, de transparencia del gobierno. Y el problema que se suele criticar en otras democracias, te puedo poner el ejemplo de España, me acuerdo cuando el presidente de la derecha aquí, Mariano Rajoy, no daba ruedas de prensa, y cuando daba ruedas de prensa lo hacía a través de un plasma, de una televisión, sin recibir ninguna pregunta. Y yo creo que los mexicanos y las mexicanas tienen una suerte tremenda que durante estos 6 años el presidente ha dado buena cuenta en un ejercicio de transparencia diario de la ejecución del programa, ¿no?, de la tarea ejecutiva del Gobierno de México, y ha estado abierto siempre a preguntas de una manera muy extensa, ¿no? Y yo sé que eso le molesta a la oposición porque realmente es un valor añadido muy fuerte a este presidente, y que creo que ha sido uno de los elementos por el cual la desinformación ha tenido menos peso, porque ha hecho una labor divulgativa, pedagógica, para que estemos alerta, ¿no?, para desarrollar una mente crítica, ¿no?, de la labor que hacen esos enemigos de la democracia que usan la mentira, que seguramente no lo hayamos visto en ningún otro gobierno. Y yo ahí le doy un 10 porque realmente, evidentemente, desde Pandemia Digital nos dedicamos a eso, y el hecho de que en la mañanera se haya pronunciado, no en una, sino en varias ocasiones, el trabajo que hacemos en Pandemia Digital, que solamente mostramos datos, no son opiniones, sino es el otro elemento que yo añadiría, ¿no?, aparte de recordar, ¿no?, con un poco de nostalgia, ¿no? Ojalá y Claudia también haga esa labor divulgativa, ¿no?, contra la desinformación. Pero sí que es verdad que, y ateniéndonos a los 3 meses de campaña, desde el 31 de enero, prácticamente ese viaje coincidiendo con ese viaje de Xochitl, si hay que, desde aquí, desde Pandemia Digital,
evidentemente hemos estado denunciando esto. Yo creo que, y hemos denunciado un montón de campañas sucias, pero a nivel digital yo creo que es la primera vez que ha tenido a nivel cuantitativo un mayor número de ítems o de cuentas falsas difundiendo. Por ahí estaba actualizando, si quieres te doy los datos de esa narcocampaña, por decirlo de alguna manera. Estaba revisando los datos y mira, ha habido 2 hashtags que desde el día 31 de enero han estado siendo etiquetas, menos los últimos 10 días, ¿no?, que ha caído bastante, pero si sumamos todos los tweets con el narcopresidente AMLO, ha habido 27 millones de tweets durante estos 3 meses, bueno, más de 3 meses, 4 o 5 meses, desde el 31 de enero, y con el hashtag narcocandidata Claudia ha habido 15,7 millones de tweets, con más de 300.000 cuentas falsas, bueno, más de 300.000 cuentas, aproximadamente el 80-90% de esa actividad es artificial, si son bots o son manejadas de troll center, pero ha habido una cosa que nunca en la historia ha pasado, y es que más de 4 millones de tweets han tenido errores en las etiquetas. Yo, de todas las campañas que había analizado, de todos los candidatos de conversación política, el mayor número de tweets equivocados con un hashtag fue en Brasil, fechado con Bolsonaro, que le habían puesto una L de más, con 180.000 tweets. En España, Sánchez vete ya, sin la Z, en vez de Sánchez vete ya, Sánchez vete ya. Pero fíjate, solamente con un hashtag, Xochitl LT en vez de TL, Xochitl Gálvez, presidenta 2024, ha habido 1.900.000 tweets errados. Y si a eso le sumamos otras, bueno, han sido más de 20 tweets equivocados, por ejemplo, narcocaludia en vez de narcoclaudia, ha habido otros 800.000. Es decir, que si sumamos todos son más de 4 o 5 millones de tweets equivocados, y esto no ha pasado nunca en la historia. Sin nombrar las fake news, que han sido tremendas. Yo destacaría las encuestas falsas, y no ya es que el Troll Center a diario difunda encuestas de Massive Caller, que está presidida por un militante del PAN, sino que la propia candidata, Xochitl, en una rueda de prensa las intentó hacer pasar como si fueran las encuestas de un banco. Es increíble, ¿no? Incluso el otro día esta semana, hemos visto cómo ponían una imagen de hace unos meses, cuando el gobierno de México iba a rescatar a los mexicanos que estaban en Israel, una foto del ejército del aire donde ponía Xochitl va, y esto lo ha difundido la cuenta principal del Troll Center, esa que es Xochitl 2024, y otras miles de cuentas, ¿no? Y aquí la reflexión que queda, porque hemos visto que el INE ha estado impasible, ¿no? Si bien ha sido muy receloso con algunos spots de campaña y otras cuestiones, sí que ha mirado para otro lado, y yo sí que creo que ahí hay una asignatura pendiente, porque ha habido una campaña sucia enorme, amparada en cuentas falsas, ¿no? Y más allá de que se haya descubierto y que se haya detectado, volvemos a recalcar, por un lado, la suciedad de esta campaña, pero por otra parte la impunidad total de hacerla. Por eso se siguen haciendo, y por eso la industria de la mentira y la desinformación ampliada con cuentas falsas sigue siendo una industria importante, porque a pesar de que se le detecte, nadie dice nada, no hay ningún tipo de sanción, de multa. Por lo tanto, bueno, más allá de los esfuerzos divulgativos, ¿no?, pedagógicos del problema que hay no solamente en México, sino a nivel global, yo creo que esa pedagogía debería de hacerse más amplia en todo el mundo, y que llegara, bueno, no sé si a las plataformas digitales, a los medios de comunicación, pero en definitiva es una asignatura pendiente no solamente de México, sino a nivel global, del problema que supone la desinformación y la ampliación artificial digitalmente de relatos, digamos, distópicos o muy, muy alejados de la realidad. Para ser claro, ¿crees que tenga algún impacto a la hora de votar estos esfuerzos que han generado más de 100 diferentes hashtags de narcopresidente o narcocandidata, Julián? Bueno, principalmente habrá que verlo, ¿no? Es decir, eso creo que seguramente habrá analistas que podrán valorarlo. Según las encuestas, no ha movido mucho la brújula, como dicen por allá, pero yo creo que hay varios factores importantes. Yo creo que uno de ellos es la labor divulgativa que se ha hecho no solamente en la mañanera, sino en medios como el tuyo, y hay una gran pluralidad, ¿no?, de periodistas que quizás no estén en los grandes medios, en los tradicionales,
pero que al final la gente que le escucha es más de la que ven los medios tradicionales, seguramente por ese hartazgo, ¿no?, de que le cuenten una milonga siempre a favor de los intereses de los poderosos. Y yo creo que a nivel de México, si bien este tipo de campañas son muy parecidas a las que han ocurrido en otros países y que han tenido un efecto importante, podemos recordar las 2 últimas elecciones en Ecuador, donde los favoritos eran el correísmo, pero por campañas sucias, aunque son múltiples, de múltiples factores, pero en la que se presentaba Andrés Araúz, inventaron, ¿no?, que era financiado por el narcotráfico y por las guerrillas en Colombia, con noticias falsas que salían en medios internacionales. Bueno, es decir, que es copia-pega en realidad. Se parece mucho a lo que pasa también aquí en otros países. El diario Semana, un diario colombiano, dijo que encontraron un ordenador de un militante del Ejército de Liberación Nacional donde estaban las pruebas de la financiación a Andrés Araúz. Bueno, solo se habló de esto en los últimos días de campaña y realmente surtió efecto y no ganó el favorito. Y luego, más terrible aún, fue la última campaña donde incluso hubo un asesinato. Fernando Villavicencio fue asesinado de una manera muy, muy llamativa, y hubo muchas campañas culpando al correísmo, y otra vez Luisa, que era la candidata, Luisa González, la favorita, otra vez con esa campaña pues volvió a caer el correísmo y no venció. Podríamos ir a otras elecciones, pero sí que creo que hay, igual como en Ecuador no hay un ecosistema mediático o digital de periodistas, ¿no?, que hagan contrapeso a eso que es una hegemonía total de campañas sucias con un espectro político, pues en México sí que creo que hay primero creo que hay una crítica, ¿no?, del ciudadano de a pie de los gobiernos terroríficos del PRI y del PAN anteriores. Entonces yo creo que eso marca huella y mucho cuento le tienen que contar para hacer pensar, aunque la candidata Xochitl diga que ella no es la candidata del PRI y del PAN. Bueno, por mucho cuento que inventen, la gente sabe lo que es el PRI y el PAN. Mayoritariamente hay una crítica hacia esos partidos, por eso tratan de ocultarlo, de juntarse todos, o llamarle México Sí, o nombres diferentes, o incluso adoptar los colores del INE. Pero sí que creo que, aparte de eso, hay una cosa muy importante, que es la mente crítica y seguramente históricamente revolucionaria del mexicano medio, que no se come ese cuento, y ahí yo creo que también hay que daros mérito a los periodistas que contáis la verdad, que sois muchos en México, y por suerte la ciudadanía de México tiene opciones, ¿no?, para poder informarse y no comerse el cuento de los medios de los poderosos. Cerrar, Julián, ¿cómo viste el intento de meter la mano de personajes españoles en este proceso en México? ¿No te llamó la atención que lo que hemos denunciado, lo que has denunciado tú, que le hemos replicado y dado vuelo nosotros acá, de la red de conservadores que toca, entre otros países, a España, se haya exhibido con estos personajes que incluso visitaron México? Por ahí una diputada, creo, española. Cayetana Álvarez de Toledo. Exacto. ¿No te llamó la atención esto, no, Julián? No me llamó la atención porque, bueno, no deja de dar por bueno lo que llevamos denunciando mucho tiempo, que hay una organización. Hay varias, ¿no? Porque decir que toda la campaña sucia solamente es esta red de Atlas Networks sería engañarnos. Esto es una campaña multifactorial, y donde el PRI, el PAN y el PRD tienen sus propios aparatos, tienen sus propios empresarios y tienen... de hecho, la empresa Massive Caller, por ejemplo, ¿no?, que se ha puesto en marcha, bueno, pues de un militante del PAN, y es multifactorial, evidentemente, ¿no? Y luego también la iglesia, ¿no?, o este espacio del Yunque, ¿no?, ultracatólico, que usa también la mentira. Ultracatólico, pero que realmente, por lo menos aquí en España, ha sido denunciado por la iglesia, ¿no?, porque lo que hace es ir en contra de los principios del cristianismo y de la iglesia. Pero sí que es cierto que Atlas Network es una red de poder muy, muy importante, que tiene políticos, que tiene medios de comunicación, que tiene empresarios, y de hecho uno de los más importantes, bueno, pues está ahí nada más y nada menos que el Tito Ricci, ¿no?, creo que le llaman. Tío. Claro, el tío Ricci. El tío Ricci, y bueno, es que es el primo del director de Atlas Network. Bueno, pues están ahí en el acto, precisamente, que le ponen siempre nombres muy bonitos, la fiesta de las ideas o algo, el festival de las ideas, pero al final ves allí precisamente al director de Atlas Network
ves allí a Cayetana Álvarez de Toledo, que es fue siempre la número 2 de Aznar en FAES, en la fundación de Atlas Network del señor Aznar, y luego también a Sergio Sarmiento, ¿no? que es el presidente de Caminos de la Libertad, que pertenece al grupo Salinas, ¿no? Entonces, bueno, que Ricardo Salinas y Roberto Salinas, su primo, siempre estén en este tipo de actos y que luego Cayetana no solamente haya venido una vez, sino haya venido 2, no deja de refrendar lo que es evidente que está detrás en parte de la financiación y de la inteligencia, ¿no? La de planificación de la campaña sucia, porque precisamente la campaña sucia empezó con ese viaje a Estados Unidos de Xochitl Gálvez, acompañada de el que fuera el presidente de otra fundación de Atlas Network en una visita a The New York Times, y aunque bueno, era también el presidente del director Reforma, sigue teniendo un peso en esa red internacional. Y curiosamente en esa visita de New York Times, que hablaron de la vinculación del presidente con el narcotráfico, justamente pues sacan unas noticias días después, y pocos días después se va a España. ¿Y a quién va a visitar España? Porque podría ir a visitar al gobierno de España, al Partido Popular o a Vox, a los partidos que quisiera, pero se va a ver precisamente al señor Vargas Llosa de la Fundación Internacional para la Libertad, se va a visitar también al señor Bon Giovanni de la Fundación Libertad, y se va a visitar también a Felipe Calderón, que trabaja y tiene la visa española gracias al trabajo que tiene en el Instituto Atlántico de Gobierno. Y estas 3 organizaciones que te he nombrado, las 3 pertenecen a la red Atlas Network. Por lo tanto, es que no hay que ser Sherlock Holmes para decir que ha tenido un peso muy importante esta red de fundaciones que tantos años llevamos funcionando. Yo creo que desde el primer día que me entrevistaste, siempre, sin querer, aparece este nombre, porque en esas primeras redes de bots que hacían tendencia el hashtag AMLO vete ya, igual como en España el hashtag era Sánchez vete ya, bueno, pues si tiras del hilo, el follow the money, siempre aparecen estas fundaciones y la gente que está detrás de ellas, como Ricardo Salinas o Sergio Sarmiento, ¿no? Es obvio y es evidente. Y luego déjame darte un dato. Justamente estaba viendo el gasto en publicidad en Facebook, es decir, que aquí también hay una cuestión de dinero importante, y esta es la parte blanca, porque a día de hoy sigue habiendo campañas sucias por un montón de páginas y de cuentas de Twitter no respetando la veda electoral. Es complicado fiscalizarla. Pero sí que estaba analizando el gasto en Facebook, que hay una página de transparencia, y fíjate que Xochitl Gálvez ha gastado más de 60 millones de pesos, a nombre de Xochitl Gálvez 46 millones, a nombre del PAN 12 millones, y luego vemos que está Jorge Álvarez Maínez con 23 millones y Movimiento Ciudadano con 8 millones, y luego Claudia Sheinbaum aparece con 8 millones y Morena con 6. Es decir, que más o menos podemos decir que la candidatura de Xochitl Gálvez se ha gastado 60 millones de pesos en publicidad de manera blanca, es decir, que a eso no le podemos contar todas las producciones con decenas de vídeos, incluso usando niños, ¿no?, atacando a Claudia, sino que, bueno, pues el ranking sería 60 millones de pesos gastados en publicidad en Facebook por parte de la candidata Xochitl, unos 30 millones gastados por Jorge Álvarez Maínez y unos 15 millones gastados aproximadamente por Claudia Sheinbaum, ¿no? El tema del dinero pues también es un elemento importante, y toda esta campaña sucia ha valido muchísimo más que esto que seguramente pues salgan en las cuentas públicas, pero lo que no va a salir es toda esa campaña sucia que, bueno, ha sido tremenda, seguramente una de las más grandes y más costosas de la historia de las elecciones, al menos en países de América Latina. Así es. Pues yo agradezco mucho, como siempre, Julián, este análisis que haces, tus comentarios desde lo que investigas y tu convicción de luchar contra la desinformación, la infodemia. ¿Por qué no cerramos invitando en esta cobertura especial de la jornada electoral en México a esta audiencia, a las miles de personas, cerca de 20,000 personas en estos momentos conectadas en vivo y en directo, para que te busquen y para que te apoyen en tus redes, Julián? Bueno, pues sí, animo a la gente a que nos siga. Nuestro principal elemento de estudio pues precisamente son, bueno, pues los diferentes procesos electorales, principalmente ahora porque se está dando en México, pero de la conversación muchas ocasiones política o empresarial que tiene un componente de desinformación importante, y ya desde hace más de 2 años pues estamos emitiendo programas en directo, y que aparte del programa que hacemos en directo de lunes
a viernes en Twitch, pues en el canal de YouTube de Pandemia Digital podéis encontrar todos nuestros contenidos, también análisis de las campañas sucias en México, también lo que está ocurriendo en Argentina. Yo creo que es muy paradigmático porque el señor Milei es un hijo de Atlas Network puro, que replica su discurso de que desaparezca el Estado y que, más libertad, menos Estado. Bueno, pues yo creo que es importante también abrir el prisma de lo que ocurre en otros países y unir esos puntitos y darnos cuenta que hay un dibujito y que los relaciona a todo. Así que, bueno, los invito a que sigan nuestro contenido en todas las redes. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en la web de pandemiadigital.net, en el canal de Telegram, también tenemos canal de WhatsApp, y en audiovisual, en directo en Twitch, y luego pues luego subimos los contenidos en YouTube, así que no hay manera de perdérselo. Y nada, aprovecho para darte las gracias, Vicente, por vuestra labor, y mandarle un cordial saludo a todos los mexicanos y mexicanas. Ojalá y la jornada de hoy se celebre con total limpieza y transparencia, y que, bueno, pues que la futura presidenta sea la que designen los mexicanos y las mexicanas, que de eso se trata la democracia, y esperemos que en las próximas elecciones no haya tanta campaña sucia, por lo menos no sea tan impune. En Twitter o X, @Julián Macías T, así encuentra el querido Julián Macías Tobar, a quien le mando un abrazo hasta España. Estamos al pendiente, Julián, muchas gracias. Un fuerte abrazo y que sea una excelente jornada electoral. Chao, chao. Que así sea, Julián Macías Tobar hablando con nosotros sin censura.